Guerra espiritual en la familia. ¿Cómo proteger a sus hijos de un mundo lleno de oscuridad? Guerra espiritual en la familia. Guerra en la familia. Y esto es interesante. Yo sé que Dios va a hablar, yo sé que Dios va a tocar los corazones hoy. Usted tal vez no sabe cómo ganarse a sus hijos para Cristo. Tal vez no sabe cómo ganarse a sus nietos para Cristo. Y hoy hay una fórmula bíblica, no una fórmula mágica, una fórmula bíblica que no la conocen ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni el Ministerio de Educación. Solamente está en la Biblia la palabra de Dios. Y quiero hablarte del secreto de Amram y Jocabed. Vamos a entrar a un secreto, Amram y Jocabed. ¿Y quiénes son estos personajes misteriosos, Amram y Jocabed? Tal vez es la primera vez que los mencione aquí en la iglesia, pero son los padres de Moisés. Y hoy te voy a hablar de cómo a través de la fe tú puedes lograr que tus hijos sean siervos, ministros de Dios, personas de bien. Cómo lograr que tus nietos, cómo lograr que tus hijos desarrollen el potencial por el cual fueron creados. Hay una manera bíblica de hacerlo. Por eso debes permanecer muy despierto el día de hoy, porque yo sé que Dios te va a hablar. El texto base que nosotros no podemos perder de vista es Hebreos 11:23. Ese texto es muy clave porque lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver en la palabra de Dios es algo que comenzó con un bebé. Es algo que comenzó con un bebé y que de alguna forma no era el bebé, sino la fe de los padres lo que logró que este personaje se convirtiera en alguien totalmente poderoso. Por eso les animo, ustedes que tienen su Biblia aquí, alisten su Biblia, ábranla, Hebreos 11:23. ¿Cuántos tienen su Biblia ahí? Hebreos 11:23 es un libro poderoso, es acerca de los campeones de la fe. Se habla desde el principio, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, de modo que lo que nosotros vemos, lo que nosotros tocamos, fue creado de lo que no se veía. Entonces, cuando comienza a hablar de la fe, nosotros encontramos algo muy poderoso, y es en el texto 23, dice la palabra de Dios así: por la fe Moisés, cuando nació. Ponga cuidado, no era la fe de un recién nacido, era la fe de unos padres. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. No era la fe de Moisés, era la fe de los padres. Aquí Dios te va a hablar. Yo sé que después de eso usted nunca va a pedir consejería por sus hijos, después de este mensaje, se lo aseguro. Porque la Biblia le va a dar la respuesta. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué le parece? No era por la fe de Moisés, no era la fe de un niño, porque un niño no razona. No es que mi niño tiene fe, no, tu niño no tiene fe. Es que los niños tienen fe, no, los niños no tienen fe, somos nosotros. Después de haber aceptado a Jesucristo, recibimos la fe, ya sea como un don, el don de fe, o como el fruto de la fe. Pero aquí nosotros vemos una fe extraordinaria, una fe explosiva. Por la fe dice que cuando Moisés era niño, los padres, o sea, ¿quiénes tuvieron fe? Los padres lo miraron hermoso. Mire, la crianza de los hijos requiere el esfuerzo de toda una familia, no simplemente de la sociedad en general. Hay personas que dicen, yo lo mando a la iglesia y en la iglesia el pastor lo educa, lo cría y lo vuelve un buen hijo. No,
o lo mando a la universidad o lo mando al colegio, allá le enseñan valores. No, el rol irreemplazable de la familia. Y aquí es clave, por eso le digo, esto es clave. La calidad de sociedad y las nuevas generaciones dependen directamente de la calidad de familias que se alinean a la palabra de Dios. La Biblia dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cada persona tiene un potencial y los padres a través de la fe lograrán que ese hijo, esa hija desarrolle el máximo potencial como fue Moisés. Moisés desarrolló el máximo potencial y Moisés se convirtió en el líder más grande que ha tenido la historia de Israel. Pero eso lo hicieron unos padres que tuvieron fe. Usted tal vez dice, mis hijos ya son grandes, ya son mayores. Este mensaje se lo vas a compartir a tus hijos para que se lo enseñen a tus nietos. Esto es clave porque se encuentra en la palabra de Dios. Y quiero decirle que existe una guerra declarada contra la institución familiar. Por eso el pueblo de Dios debe despertar y asumir el rol sagrado, un diseño perfecto. Tengo cantidades de comentarios, cantidades de llamadas de personas que me dicen, pastor, mi hijo es un borracho, mi hija me sacaron de la casa porque me quitaron la herencia, estoy viviendo en la calle, mis hijos me insultan, mis hijos me golpean. Tengo muchas madres que me llaman a decir, y lo único que les puedo decir a esas madres es ore a Dios. Pero hay madres que están aquí, que sus hijos o sus nietos aún son pequeños y que pueden aplicar al pie de la letra esta fórmula, el secreto de Amram y Jocabed, que fueron los padres de Moisés. Porque está en la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. A través de la fe usted va a despertar el potencial de sus hijos. Usted ni se imagina hacia dónde puede llegar. Nadie en la historia de Israel ha sido tan poderoso como Moisés. Nadie en la historia. O sea, cualquier presidente en este momento, cualquier presidente le queda pequeño, es un bebé en pañales para Moisés. Cualquier presidente así sea Donald Trump, así sea el presidente de Rusia, Putin, quien quiera que sea, es un bebé en pañales para el liderazgo que representaba y que cubría Moisés. Pero Moisés era un bebé recién nacido. ¿Cómo es que logró Moisés desarrollar un ministerio tan poderoso? ¿Sabe cómo lo hizo? Por la fe de los padres. Por la fe de los padres. Tal vez usted dice, mis hijos son buenos, mis hijos son muy buenas personas, mis hijos son muy buenos ciudadanos. No es suficiente. No es suficiente. No, si no tienen a Cristo en el corazón, si no desarrollan su potencial en Cristo Jesús, como lo hizo Moisés, no sirve que tus hijos sean muy buenos ciudadanos. Eso lo hace cualquier papá natural. La fe de un padre y de una madre se refleja en cómo sus hijos explotan todo ese potencial. Y las personas que tal vez dicen, pero mi hijo ya es adulto, pastor, ¿qué hago? Si se espera, le voy a dar la respuesta que usted necesita. Pero veamos el ejemplo de Amram y Jocabed, padres de Moisés. Ellos eran esclavos, aparentemente insignificantes, vivían en esclavitud en Egipto. Las condiciones eran adversas, las condiciones eran difíciles. Así que si usted quiere tener un mejor medio ambiente o tener la super mega iglesia para desarrollar su fe, está totalmente equivocado. Amram y Jocabed estaban viviendo en una esclavitud y los egipcios los oprimían constantemente. Eso dice la Biblia. Hey, no se duerma, atento a esto. Ellos eran esclavos, pero aparte de esclavos, eran insignificantes. ¿Insignificantes para quién? Para la sociedad de ese tiempo. ¿Hay alguien esclavo o esclava aquí? Levánteme la mano. ¿Hay alguien que está siendo oprimida por la esclavitud, por el proletariado? Levante la mano.
Yo sé que algunos tienen cara de esclavos, pero no es que sean esclavos. Levante la mano. O algunos tienen mentalidad de esclavos, pero no es que sean esclavos. Entonces vemos nosotros aquí que estos padres eran insignificantes, pero cumplieron con el deber primordial de todo padre: criar a sus hijos en la fe, conocimiento y que sean reverentes delante de Dios. A través de su historia se establecen 4 principios fundamentales de crianza que nosotros debemos ver y que usted no se quiere perder el día de hoy. Usted dice, bueno, yo no tengo hijos, eso para mí no me sirve. Pero me gusta la fe de Amram y Jocabed, porque más allá usted va a entender algo que hace que no se logra a través de la fuerza humana, no se logra a través del poder, sino que se logra a través de la fe. La fe que ve a cada hijo como especial. Y si este tema está en cada corazón de una madre que ha quedado embarazada, nunca abortarían, jamás abortarían, jamás lo harían. Si este mensaje queda grabado en la mente y el corazón, jamás abortarían. ¿Cómo la fe ve a cada hijo? Y la fe logra que cada hijo, que cada persona sea especial. Cuando me enteré de que mi esposa estaba embarazada, yo le dije, Señor, yo no quiero ser, si tú me tienes para ser un hombre exitoso, excelente. Si tú me tienes para ser un gran pastor, gloria a Dios. Pero Señor, me conformo con que me enseñes a ser un buen padre. Se lo dije así. Y si no me das nada y me haces un buen padre, valió la pena. Me conformo con que me enseñes a ser un buen padre. Solamente eso. Y yo, obviamente yo no sé si soy el mejor, pero esa fue la petición que le hice al Señor. En ese momento me olvidé de que era un pastor. En ese momento me olvidé de que era un predicador. En ese momento, no, me olvidé de todo. Me olvidé de que tenía iglesia, me olvidé de todo eso porque ya pastoreábamos una iglesia. Y me olvidé de eso y dije, hay un privilegio grandísimo. El milagro más grande se acaba de gestar. Se está formando una persona que va a tener ciertas características mías. Pero Señor, hay una gran responsabilidad, porque ese niño o esa niña que se está formando en el vientre, yo quiero que vaya al cielo desde el vientre. Ya estaba pensando en el cielo. Y comencé a leerle la Biblia, a orar en el vientre, y comencé a leerle la Biblia con la mano en el vientre. Le dije, yo sé que tú eres pequeño, pequeña, no tienes ningún órgano tal vez desarrollado, apenas estás en desarrollo, pero sé que ya existe espíritu. Y le hablo a tu espíritu. Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y así sucesivamente. Porque la fe me llevó a ver a esa criatura que se estaba formando como alguien especial y poderosa en Dios. Y después de que fui padre, cada niño que yo veo, lo veo como una persona especial con un potencial capaz de hacer cosas grandes. Pero lo que está limitando a que esos hijos logren desarrollar todo el potencial, ¿sabe qué es? La incredulidad de los padres. Porque los padres son los primeros que esclavizan a sus hijos. Los crían con una mentalidad de esclavos y no los crían con una mentalidad de libres. Ellos pueden alcanzar muchas cosas, pueden lograr muchas cosas, pero sobre todo temer a Dios en toda circunstancia, en cualquier momento, en cualquier crisis. Pueden mirar a sus hijos como algo. Le voy a decir algo que, verdad, o sea, si usted permanece despierto, no se duerme hoy, si usted no se duerme hoy, no se desconcentra, vas a entender algo muy poderoso. Y vas a ver cómo Dios hace cosas extraordinarias con hombres y mujeres insignificantes. Y vas a ver con otros ojos a tus hijos. Tal vez no era la cara de hermosura que le miraban, sino
lo que la Biblia tal vez no dice es que lo miraron con un potencial. Miraron a ese hijo no hermoso físicamente, sino que miraron a ese hijo con un potencial y dijeron, este hijo va a ser grande. Pero hoy te voy a enseñar qué clase de visión, o sea, qué clase fue lo que vieron a través de la fe estos padres, Amram y Jocabed. ¿Qué fue lo que miraron? Dice la palabra de Dios, indica que vieron a Moisés hermoso. O sea, estos hombres sabían que Dios tenía un plan grande para Moisés. Ah, pero es que ese era Moisés. La fe debe ver a cada niño, no es solamente a Moisés, como alguien especial para Dios. ¿No le parece extraordinario esto? O sea, Moisés llegó a ser un hombre predominante en la historia porque sus padres lo miraron con ojos de fe. Así que no fue Moisés, fue la fe de los padres, fue la fe de Amram y Jocabed lo que ocasionó que Moisés llegara a ser el libertador de Israel. Y hoy hay una generación de oscuridad. Hay gente que nos quiere esclavizar, pero tu hijo, tu hija puede ser el próximo libertador de una generación. Tu hijo, tu hija, tu nieto puede ser el próximo libertador. Puede hacer cosas extraordinarias. No era Moisés. Acabo de descubrir algo que me dejó perplejo. Y es que todo mundo se enfoca en Moisés. Moisés, 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 Moisés. Y Moisés abrió los mares. Y Moisés sacó al pueblo. Y Moisés se enfrentó al faraón. Y Moisés desató las 10 plagas. Y Moisés no le tuvo miedo al faraón. Y Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y el rostro de Moisés resplandecía. ¿Quieres saber qué originó todo eso? La fe de Amram y Jocabed. ¿Por qué no hablamos de Amram y Jocabed? Es más importante Moisés que Amram y Jocabed. Se lo menciona muchas veces en la Biblia. Amram y Jocabed se lo menciona casi solamente 3 veces en la Biblia y no se lo menciona más. Pero es la fe de Amram y Jocabed la que ocasionó que Moisés sea un grande en la historia. Si tus hijos pasan desapercibidos es porque tú eres un incrédulo. Si tus hijos, tus nietos pasan desapercibidos, tu fe se convirtió en una religión más. Si tus hijos y tus nietos pasan desapercibidos, tu fe no es una fuerza, es una farsa. Si tus hijos se pierden, nunca conociste al verdadero Cristo, conociste una religión, asististe a una iglesia, pero eso fue una farsa, simplemente. O si tú permites que tus hijos vayan a iglesias y que no recorran y que vayan a iglesias emocionales, donde se predica emociones más que palabra, porque la autoridad de la palabra de Dios es la clave. ¿Es la autoridad de la palabra de Dios la clave? De verdad, alguien decía que es mejor que tus hijos nunca hubieran asistido a esa iglesia y conocido de esa manera a Dios. Era mejor que nunca asistieran por la forma en que los están llevando. Por la fe, estos padres, por la fe, hicieron y colocaron delante de Moisés todas las herramientas. Mejor dicho, de verdad es que estoy que digo las cosas grandes de este sermón, pero voy a tener paciencia, voy a tener templanza. Mire, todo bebé es especial y posee un propósito divino específico. Todo bebé, usted lo ve, y sí, es cierto que todos los niños son hermosos, pero la hermosura que reflejaba Moisés era para ellos y no era física. Era que había un plan, era que ellos miraron el potencial y creyeron, y por la fe creyeron que Dios levantaría a ese niño que no tenía ninguna cualidad. O sea, ellos podían discernir y podían ver con ojos de fe, porque la fe no ve el presente, la fe ve el futuro. Y se lo he dicho muchas veces, la fe ve el futuro, pero lo hace, y lo que hace la fe es verlo en el presente. La fe ve el futuro en el presente. O sea, estos padres no miraban a Moisés un bebecito
de cuna, ellos miraban a un Moisés libertando a todo Israel de la esclavitud de Egipto. Ellos miraban a un Moisés mientras era bebecito, a través de la fe miraban a Moisés enfrentándose con el faraón que tenía atemorizado a todo Israel. Ellos miraban en Moisés, miraron a un hombre que sería capaz de desatar 10 plagas. Ellos no miraron a un bebecito, ellos miraban a un hombre con la capacidad de caminar sobre las aguas abiertas. Eso es la fe. ¿Sí ve que usted está aprendiendo hoy? Mire, los padres deben buscar a Dios para recibir la visión que Él tiene para la vida de sus hijos. Eso se logra con Dios, obviamente no se logra así. Porque usted logra y desarrolla la fe con Dios. No, es que yo tengo fe en las cartas, es que yo tengo fe en el profesor de mi hija, yo tengo fe en la carrera universitaria de mi hijo, yo tengo fe en ese empleo, yo tengo fe en mis hijos. No, no es fe en tus hijos. Yo tengo fe en usted, no diga eso, porque la fe solamente es fe en Dios. La fe en el objeto equivocado no existe. Dígale al que está a su lado. La fe en el objeto equivocado no existe. Yo le tengo fe a esta botella de agua, dirán algunos. Yo le tengo fe a una aspirina para sanarse. ¿Cuántos le tienen fe a la aspirina? Amén, dicen por ahí. ¿Cuántos le tienen fe al presidente actual? Amén, también dicen ahí. ¿Cuántos le tienen fe al pastor? Amén, dicen algunos. ¿Cuántos le tienen fe a su mamá? Uy, mi mamá sí. Mi mamacita linda, sí le tengo una fe increíble. ¿Cuántos le tienen fe a su papá? La fe en el objeto equivocado no existe. ¿Ya? No existe. Yo sí le tengo fe a ese equipo. ¿A cuál? Al Nacional. No existe. Tampoco. La fe en el objeto equivocado no existe. No, yo me tengo fe a mí mismo. Yo sí tengo una fe. Tampoco. No es fe en mí mismo, es fe en Dios. La fe es fe cuando está en Dios. De lo contrario, no existe. Y para desarrollar fe, usted lo hace a través de Dios. Y cuando usted busca a Dios, usted puede ver el futuro definido de sus hijos. Y por eso, estos padres, buscando de Dios, miraron en Moisés el futuro. Miraron en Moisés un hombre que enfrentaría ¿a quién? Al faraón. Miraron en Moisés un hombre que desataría las 10 plagas. Miraron en Moisés un hombre que caminaría por el mar abierto. Miraron a un Moisés un hombre que se comunicaría cara a cara con Dios. ¿No le parece maravilloso eso? Y que conduciría a un pueblo a la tierra prometida. Pero ¿sabe lo que me gusta? Voy a decirlo ahora porque si no, tal vez me olvido. Que en Apocalipsis se menciona a Moisés. Y ¿sabe lo maravilloso de eso? Que en el cielo hay una canción. ¿Y sabe cómo se llama esa canción? El cántico de Moisés. Moisés, pero fue Amram y Jocabed. Y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Ángeles cantando el cántico de Moisés. Cantarás. Ya hay un cántico. Grandes y maravillosas son tus obras. En Apocalipsis aparece Moisés, pero un canto que lo cantan los ángeles en los cielos, le llaman el cántico de Moisés. Qué impresionante es. ¿Quién eran Amram y Jocabed? Hombres que vivían en esclavitud. Por eso le pregunté, ¿usted es esclavo o esclava? ¿Y va a permitir que sus hijos sean insignificantes y que sus hijos pasen desapercibidos? ¿Va a permitir que sus hijos sean unos fracasados? ¿Va a permitir eso? Usted que tiene la mejor calidad de vida que tenían Amram y Jocabed, ¿va a permitir que sus hijos se pierdan? ¿Que sus hijos no vayan al cielo? ¿Va a permitir eso? Usted que tiene todas las garantías. ¡Hey! Mujeres que están aquí, padres que están aquí, abuelos que están aquí, necesitan despertar su fe. Número 2, la fe ve cada conflicto como espiritual.
Uy, esto es poderoso. ¿Cuántos tienen a sus hijos pasando por un conflicto tal vez en este momento? Usted dice, sí, mi hijo está pasando por un conflicto. ¿Y cómo lo va a solucionar? ¿Vas a ir al psicólogo? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Vas a ir al psiquiatra? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Se lo vas a encargar al pastor? ¿Cómo lo vas a solucionar? Dime, ¿cómo lo vas a solucionar? Ah, no, pastor, yo ya sé cómo solucionarlo. Le voy a quitar la comida, le voy a quitar esto, no. Los padres que tienen fe ven cada conflicto como espiritual. ¿Qué quiere decir? Que hay una guerra espiritual que se debe hacer. Hay un conflicto espiritual y los padres de Moisés entendieron eso. Todo lo que hicieron ellos fue espiritual. Había un conflicto y ese conflicto era serio. ¿Sabe por qué? Porque el conflicto era que el rey, en este caso el faraón, mandó a matar ¿a quién? A todos los niños. El presidente ha mandado a matar a todos los niños de 3 años, de 5, de 6, de 7 años. No ha mandado a matar. Pero aquí había un conflicto serio. Su conflicto es un chiste, de verdad, en comparación a este. No venga a decir, no, pero pastor, es que me estoy cayendo, esto me está atormentando. No venga, después de que le lea esto, que le voy a leer, no venga aquí con que su conflicto y que pongas en mis zapatos, pastor, usted me entiende. No me quiero poner en tus zapatos porque viví muchos años puesto en tus zapatos, pero ahora estoy en Cristo Jesús. Y hay algo, la fe ve cada conflicto como espiritual. Y eso no es solamente a los padres, eso también es a las personas. Que cada conflicto, que cada crisis que estés enfrentando, cualquier cosa, deuda, lo que sea, una enfermedad, lo que sea que esté pasando en tu entorno, tienes que aprender a verlo como espiritual. Si no, si lo ves como una persona emocional grave, te vas a caer en depresión y toca darte antidepresivos. Y lo más seguro es que estés pensando en quitarte la vida. ¡Qué pereza! Pero si ves cada conflicto como espiritual, algo va a suceder porque activarás la fe para eliminar ese conflicto, esa crisis, lo que esté pasando a tu alrededor. Los padres de Moisés entendieron que el decreto del rey no era un asunto político. Decreto del rey. ¿Cuál era el decreto? Mandar a matar a todos los niños. Eliminarlos. ¿Se imagina que llegue algo así? Solamente piénselo y ponga atención. No se vean las caras. Después les tomamos una foto y les presentamos a cada uno. Ponga atención. Ponga mucha atención a esto. ¿Se imagina que el presidente o que Donald Trump, que está de moda, dijera vamos a eliminar a todos los niños los vamos a eliminar, los vamos a exterminar de Colombia? Y nadie se va a salvar. ¿Qué hace usted? Ese sí es un conflicto. Pero estos hombres no lo miraron como un conflicto político, lo miraron como un conflicto espiritual. Estaba entre la luz y la oscuridad. Lo enseña Efesios, usted se lo sabe de memoria, Efesios 6:12, que dice que la verdadera lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Contra qué? Contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Ponga atención. El video queda grabado. Mire, en la actualidad la familia enfrenta 3 grandes amenazas espirituales. ¿Quieres saber cuáles son? 3 grandes amenazas. Número 1, liberalismo en la religión. Liberalismo en la religión. Eso es lo que hizo Constantino cuando el Estado y la religión, o cuando el Estado y la Biblia se unió, se convierte en una religión. ¿Qué es la religión? Unir el Estado y la Biblia, o unir el Estado y cualquier libro sagrado, ya sea el Corán, el libro del Mormón, el libro de los Testigos de Jehová. En ese momento se convierte en una religión. El liberalismo de la religión. Iglesias que rechazan la autoridad de la palabra de Dios. Por eso le digo, la verdad, hoy en día hay iglesias que uno desearía nunca haber sido cristiano en esa iglesia. Mejor verse quedado en la casa viendo televisión y nunca asistir y perder el tiempo en esa iglesia. De verdad, hay iglesias que predican todo menos la autoridad de la palabra de Dios. Y hay padres que no, es que la iglesia a mi hijo le queda cerca y nos queda cerca en esa iglesia. Si le toca recorrer mar y tierra para buscar una iglesia de sana doctrina, hágalo.
hágalo. Nos ha tocado viajar hasta otras partes. Nos ha tocado viajar porque hay personas que dicen no hay iglesia y necesitamos una iglesia. Y nosotros hicimos un viaje a Argentina precisamente por eso. Para levantar una iglesia allá en Argentina porque no hay una iglesia de sana doctrina en el territorio donde íbamos. Y si toca viajar, lo que sea, kilómetros, por ejemplo, los felicito a estas mujeres que vienen de lejos, que hay 2 horas de distancia hasta su casa, me dijeron algunos de los que fueron, los felicito, de verdad. 2 horas, yo no sé en qué ciudad viven, pero 2 horas y están aquí en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero hoy en día, como le digo, hay iglesias que uno desearía que los hijos nunca hubieran conocido de Cristo en esa iglesia. Número 1, el liberalismo de la religión. Número 2, el humanismo en la educación. ¿Y qué es humanismo? El intento de explicar la vida sin la intervención de Dios. ¿Qué es humanismo? Ponga atención, que todos venimos del mono, eso nos enseñan. Que somos productos de la evolución. A mí me dicen, pastor, ¿usted cree en la evolución? No. ¿En la microevolución? No. ¿En la macroevolución? No. Yo no creo en ningún tipo de evolución. Y se acabó. Si usted cree en la evolución, posiblemente usted sea un descendiente del mono. Pero escúcheme, los monos y los monitos todavía existen. Usted no ha evolucionado del mono. Y por eso es que hay personas que no ven a sus hijos con potencial porque lo miran como un descendiente del mono y por eso abortan. ¿Sí ve por qué el diablo quiere distorsionar? Entonces, liberalismo, humanismo, que es explicar la existencia de nosotros, la existencia de la vida humana sin la intervención de Dios. Y eso se llama evolución. Dígale al que está a su lado, despierte. Usted no es producto de la evolución. No se duerma, usted no es producto del mono. Despierte. ¿Sabe cuál es la otra cosa y el otro fundamento y argumento que ponen a sus hijos y que sus hijos reciben y los tienen clarísimo? Hedonismo. ¿Qué es el hedonismo en la sociedad? Es la normalización del pecado a través del entretenimiento y las adicciones. ¿Qué es la educación sexual en los colegios? ¿Sabe qué les enseñan a sus hijos y a sus hijas en los colegios de educación sexual? Preservativo, anticonceptivos, para evitar enfermedades y para que evite estar embarazado o embarazada. Sí, embarazado porque hoy hasta los hombres, yo no sé cómo, pero se embarazan. Esa es la educación que recibe. ¡Ay! La educación, los maestros. Perdóneme, si usted es maestro, perdóneme. Pero eso es lo que usted está limitado a enseñar. Usted, por muy cristiano que sea, si enseña otra cosa, de verdad lo despiden. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Hedonismo. Normalizar. Los chistes, todo chiste que sacan, toda película que sacan, tiene sexo, tiene drogas, tiene un otro que homosexual infiltrado ahí metido, lesbianas y tanta cosa. Todo programa, toda serie que usted vea, tendrán allí algo escondido, ¿verdad? Lo normalizaron, ya es normal eso. Y hay que decir las cosas como son. Eso es lo que está destruyendo a nuestros hijos. Pero hay algo especial. Número 3, la fe ve cada desafío como algo que puede solucionarse. La fe que ve cada desafío como algo que puede solucionarse. Y aquí está el secreto de Amram y Jocabed. Ponga atención. Amram y Jocabed no se dejaron intimidar por las circunstancias. Porque es que Moisés estaba destinado a morir. Moisés estaba destinado a ser exterminado. Era bebecito, recién nacido. ¿Qué hago? Nos van a matar. ¿Qué hacemos? Rechazaron el fatalismo. Rechazaron la pasividad ante el temor. Actuaron con fe, porque se necesita mucha fe para poner a un bebé en el río Nilo. El río Medellín, cuando llueve duro y cuando se salen las aguas y cuando los carros quedan varados, no se compara. De verdad, si usted cree que ese río, imagínese ese río, cuando yo sé que usted ha pasado por ahí cuando está desbordado y cuando apenas se va a salir, que usted pasa rápido antes de que se salga, pasa en el metro, no sé, y alcanza a ver ese río. ¿Se imagina usted poner a un bebé recién nacido en ese río que
que es prácticamente algo pequeño en comparación al río Nilo en toda su fuerza. El río Nilo en toda su fuerza, imagínese el río Nilo en toda su fuerza. Y se necesita mucha fe para poner un recién nacido en el río Nilo. Yo la verdad, humanamente prefiero que lo mate el faraón. O sea, la lógica es preferible que lo mate por saber que murió. Pero si usted lo lanza en un río, usted no sabe qué pasa con ese niño en el río. Si está medio muerto, si quedó malherido, si quedó por allá. Es preferible que sí, de una vez, ejecútelo y que yo lo vea y que yo lo llore muerto, pero que yo me quede con la incertidumbre de saber qué pasó. Solamente piense, piense a ver si se despierta un poco, piense. ¿Cuántos tienen bebés recién nacidos? Allá atrás. Imagínense, ¿qué es preferible? Saber que el faraón se dio una orden y que van a matar a sus hijos, o mandarlo en un río a la intemperie, que no se sabe con qué piedra que quede mal herido y que usted no sepa qué va a pasar. Esto es fe, porque esto es trágico lo que está pasando. Mandarlo en una canasta, por eso es clave. Rechazaron el fatalismo y la pasividad ante el temor. Ellos actuaron, porque la fe es acción. ¿Qué hicieron? Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amrán y Jocabed no tenían cualquier fe. Moisés llegó a ser por la fe de ellos, y está clarísimo. Está clarísimo. Colocaron a ese bebé en una canasta. Pero los padres estaban mirando no una canasta, sino un buque de guerra. ¿Y sabe qué pasa? Moisés, ese era el entrenamiento del bebecito. Porque Moisés no cruza el Nilo. Moisés luego cruza el Mar Rojo, abierto, y queda sepultado todo el ejército del faraón por las aguas. ¿Usted no cree que los padres de Moisés, Amrán y Jocabed, no vieron eso? ¿No tuvieron esa visión cuando miraron a Moisés? Miraron el futuro de Moisés y por eso dijeron, lo pongo en esta canasta, porque este es el instrumento que va a usar Dios para liberar a todo el pueblo de Israel. Lo pongo en esta canasta porque Dios a sus ángeles mandará para que mi hijo cumpla el propósito que estoy viendo. Sin fe no logras hacerlo. O sea, ellos vieron lo que Dios iba a hacer con Moisés, por eso lo pusieron en esa canasta, porque sabían que el Nilo no iba a destruir a Moisés, porque ellos miraron en visión a Moisés haciendo milagros. Ellos miraron a Moisés construyendo el tabernáculo, construyendo el arca. Ellos miraron a Moisés como un guerrero. Por eso dijeron, lo pongo en esa canasta, esto es temporal. Tal vez ellos no miraron que iba a ser educado por la hija del faraón. Tal vez no miraron eso y que iba a estar en el palacio, pero dijeron, lo pongo ahí porque Dios me acaba de mostrar el final de mi hijo. Y el final de mi hijo no es morir ahogado en un río. Gloria a Dios. ¿No dice gloria a Dios? ¿A cuántos Dios les ha mostrado el final de sus hijos? ¿A cuántos Dios les ha mostrado en quién se va a convertir? ¿Cómo ve a su hijo? ¿Cuál es el final de ellos? ¿Cómo lo ves con los ojos de la fe? ¿A cuántos Dios les ha mostrado? Pero cuando Dios te lo muestre, tienes que actuar. No puedes quedarte cruzado de brazos, porque eso no es fe. Tienes que actuar. La fe es acción. ¿A cuántos les ha mostrado? Padres que están aquí, ¿a cuántos Dios les ha mostrado el futuro de sus hijos? Padres que están aquí, por favor, reaccionen. Dejen de ser religiosos, panderetas. Reaccionen.
Aquí vienen, cantan y todo, pero ¿a cuánto les ha mostrado Dios eso? Mire, la fe toma decisiones correctas. ¿Por qué? Moisés ya adulto eligió sufrir con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Sabe por qué Moisés elige eso? Porque tuvo padres con fe. No eran padres que teólogos. Escuche, por favor. No eran pastores, no eran ministros. Eran padres comunes y corrientes. Padres insignificantes, viviendo en esclavitud. Pero no tenían que ser hijos de pastores. Moisés era un hijo de unos padres que tuvieron fe. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Cuánto le pagan por cuidar a su hijo? Dígame, ¿cuánto le pagan por cuidar a su hijo? Yo en la Biblia conozco una madre que le pagaban sueldo por cuidar a un hijo. ¿Qué le parece? Ella lo hubiera hecho gratis, pero le pagaban sueldo. Aparte, el Estado le daba todo, porque Moisés fue criado por la hija del faraón y contrataron a la mamá para criarlo como nodriza. Su mamá le dio la educación a Moisés, no fueron los egipcios. Él tenía todos los privilegios, tenía la mejor ropa, pero los principios se los puso la mamá. Por eso Moisés sentía dolor cuando el pueblo de Dios sufría. Si fuera educado solamente por la hija del faraón, Moisés hubiera crecido odiando a los israelitas. Pero Moisés amó tanto a los israelitas que entregó 40 años de su vida a liberarlos y a conducirlos hacia la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Por la fe de los padres. ¿No le parece extraordinario eso? Eso es bíblico. Y el Dios que le dio la fe a esta mujer, porque estamos hablando cosas extraordinarias, es nuestro papá, es nuestro Dios, es el Dios que predicamos, es el Dios que tú estás aceptando, es el Dios que conoces, es el Dios que adoras, el que le levantas las manos, y Dios quiere hacer algo también contigo. Dios quiere hacer algo contigo. Por eso es necesario tener la capacidad para tomar decisiones correctas. Y eso fue sembrada en él por la fe de sus padres. Moisés tomó la decisión correcta de servir a Dios. Moisés renunció a todos los privilegios de ser hijo del faraón. Una cosa es lo que leemos y otra cosa es ser hijo del presidente de Dubái, para que más o menos. Todo mundo aquí quiere irse a Dubái, todo mundo. Y Dubái, y Dubái, y Dubái. ¿A dónde le gustaría ir? A Dubái. Uno hace encuestas ahí, a veces les habla. Y escríbame ahí en los comentarios las personas que están viendo este video. Segurísimo, les preguntamos, ¿cuál es el lugar más rico? Dicen Dubái. ¿A dónde le gustaría ir? A Dubái. ¿Con quién le gustaría casarse? Con uno de Dubái. Eso es lo que siempre dicen. ¿Dónde le gustaría tener una casa? En Dubái. Moisés creció en condiciones y en privilegios mejores que las que hay en Dubái actualmente. Pero ¿sabe lo que hizo Moisés? Renunció a eso por liberar al pueblo de Dios, de Israel, y renunció a los placeres, porque habían muchos placeres y habían muchas costumbres egipcias que lo contaminaban y estaba relacionada con demonios. Pero Moisés renunció a eso. ¿Tus hijos a qué han renunciado? Dígale al que está a su lado, te faltó fe. Dígale. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, pastor, ¿quién es para juzgar? Que te juzgue la Biblia. Aquí te estoy hablando de unos padres que están en las condiciones de estos padres son las condiciones más deplorables. Y tú te encuentras en este momento en un palacio, en comparación a esos padres. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que es ser madre soltera. Mi mamá, yo perdí a mi papá cuando tenía 5 años.
Pero de verdad, por eso le dije que se permanezca despierto hasta el final, porque le voy a decir qué hacer con esos hijos que ya son grandes. Mire, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin ella se fracasa en el rol de los padres o abuelos. La fe debe ser la base de la familia. Y es por lo que se debe orar constantemente para que Dios la aumente. Por eso le digo, la fe es fe en Dios. Pero hay personas, padres, que depositaron su fe en la universidad. Ah, yo sí tengo fe en la carrera de mi hijo. Ah, por eso estás mal. Hay padres que depositaron la fe en un talento de su hijo. No, es que mi hijo es talentosísimo. Depositaron la fe en el talento de su hijo. Por eso estás mal. Por eso es que aquí hay unos padres que ni siquiera sabían cómo se estaba comportando porque era un bebecito. Simplemente miraron el potencial, lo que Dios podía hacer en él. Miraron el futuro de Moisés en Dios. Y eso fue lo que los llevó a hacer esta hazaña. No, yo tengo fe en ese colegio de mi hijo. No, ese colegio sí los va. En ese colegio lo sacan bilingües, trilingües, lo sacan, no sé. Ese colegio sí es sagradísimo. En ese colegio. Y aquí hay padres que se pelean por colegios. Y se pelean, y no, mi colegio es el mejor. No, es que mi colegio, el profesor del colegio es el secretario de ni sé qué, de dónde. No, es que el otro es tal cosa. Tienen fe en un colegio, en una institución, pero no tienen fe en Dios. Así no sirve, no funciona. Tus hijos van a fracasar. Con esa fe mediocre, que no es fe, tus hijos van a fracasar. Es fe en Dios, si no, no funciona. ¿En quién es la fe? En Dios. Si no, no funciona. Tal vez aquí hay padres que dicen, no, es que yo tengo miedo que mi hijo sea un alcohólico o una alcohólica. Vaya, cuando son pequeños es importante llevarlos a los hospitales, sobre todo a la sala de urgencias. Llévelos y siéntelos ahí un rato para que ellos miren todas las personas que llegan por causa de alcohol. Llévelo en las calles a ver todos los borrachos que se ahogan en su propio vómito. Llévelos a ver y dígales, mira, así vas a quedar si te dedicas al alcohol. O sea, hay unas partes claves. Y yo le quiero decir que mi mamá, cuando yo tenía 16 años, 16, 17 años, mi mamá oró con fe. Yo soy cristiano ahora, lo reconozco, por la oración de mi mamá. Mi mamá me invitó a un congreso. Yo entré al congreso y todos estaban burlando. Para mí parecía una burla, dando vueltas. No sé si estaban cantando esa canción, doy vueltas, pero de verdad era ver una mujer dando vueltas, saltando. Dije, no, ¿a qué manicomio me trajo mi mamá? Y yo estaba ahí cuando miré a una muchacha del colegio. Y la muchacha del colegio era una de las más bonitas del curso. Espero que no esté viendo este mensaje, si no se ilusiona. Era una de las más bonitas del curso, a los 16 años, no, estoy diciendo hace muchísimo tiempo, cuando el sol salía por el occidente. Y me acuerdo que la miré a la muchacha y yo corriendo me fui donde ella estaba. Es decir, porque tú también estás en este manicomio de locos. Así fue en las palabras. Entonces la miré que ella como que no me hizo caso porque ella estaba orando y yo, pero ve, charlemos, que no sé qué más, ¿desde hace cuánto estás en esta iglesia? No, déjame, y concentrada. Y yo dije, a ver, hagamos lo mismo, levantemos las manos a ver si pasa algo. Escuché toda la prédica, no sé de qué se trató porque estaba, como dicen ustedes, cuando no vienen a la iglesia, indispuesto. Estaba indispuesto. No quería recibir nada. Cuando dijeron, bajen acá todas las personas que quieren recibir un milagro, y comenzaron a bajar las gradas, entre ellos mi mamá. Y seguían orando y la muchacha seguía orando al lado mío. Yo la miraba, seguía levantando las manos, bien concentrada. Cuando mi mamá baja y mi mamá comienza a orar, cuando yo comencé a orar, cuando inmediatamente yo llegué y me caí, y estaba la muchacha bonita ahí al lado. O sea, yo iba a ser el oso más grande de mi vida.
porque estaba ahí cuando me fui al piso. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Yo después estaba danzando con los locos. Estaba en el manicomio, me había vuelto loco de remate y comencé a danzar ahí dando vueltas con ellos y saltando y cogiéndome de brazos y haciendo un poco de bailes rarísimos. Pero ahí estaba danzando a Dios y llorando y pidiéndole perdón a Dios por lo que había sucedido. Pero yo le pregunté a mi mamá, le dije, mami, le dije, yo me caí. Dijo, sí. Cuando yo comencé a orar, yo miré un rayo que salió, dijo. Y ese rayo llegó y tocó tu corazón. Y en ese momento, cuando ese rayo tocó, dije, mamá no se vio los Power Rangers. De verdad. Y ese rayo, ¡pum!, pegó en tu corazón y caíste al piso. Y de ahí, dijo Dios, el Señor te tocó. Y si usted le pregunta cómo se convirtió su hijo, mi mamá lo tiene muy presente. Ya era grande, ya sin papá, crecí en una sociedad adversa, tenía ya malos amigos, tenía malas amistades, el colegio se llamaba Ciudadela y le decían de cariño la Chuzadela. Imagínense, ustedes también estudiaron la Chuzadela, aquí también hay una. La Chuzadela, porque allá chuzaban a todos. Y entonces mi mamá oró. Por eso le digo, si usted tiene hijos que ya se le salieron de las manos, ore con fe. Ore con fe. Mi mamá oró y creo que falta uno que otro llegar a los pies de Cristo. Una hermana falta llegar a los pies de Cristo, pero es bien. Es bien. Es una católica moderada. Pero le falta a ella llegar a los pies de Cristo. Solamente ella. Pero cuando está en problemas y me dice, ore por mí. Ore por mí, ve, ora por mi hijo, ora por tal cosa. Siempre me llama a que ore. Bueno, por lo menos sabe que a nosotros, los cristianos, Dios nos escucha. Así que, padres que están aquí, que sus hijos son pequeños, mírelos con ojos de fe y logre ver el futuro que Dios tiene en visión, lo que Dios tiene para ellos. Y padres que tienen a sus hijos grandes, no es demasiado tarde para Dios. Solamente tienes que aumentar la fe, orar por ellos, así como oró mi mamá, que es un testimonio, y por eso yo soy predicador de la palabra de Dios. Ella me llama y a veces todas las prédicas las ve. Estoy seguro que esta prédica la está viendo. Mi mamá luego me llama y me dice, dejen de nombrarme, me da pena. Le digo, mamá, pero a usted nadie la está viendo. Nadie la está viendo a usted, claro. Solamente cuando la traigo acá es que se sienta apenada porque siempre en cada oportunidad honro a mi madre y la bendigo por lo que ella hizo. Pero la fe de mi mamá es la que me tiene a mí predicando aquí en este lugar. Y no solamente predicando, usted no sabe lo exitoso que yo soy ahora. Yo le pedí a ser un buen padre a Dios, pero Dios me hizo exitoso también. Ni se imagina todas las cosas grandes que Dios está haciendo con mi vida. Gracias a la fe de mi mamá. No fue la mejor educación, no me dio la mejor universidad. Esos colegios privados, ¿no? A nosotros incluso tenían que pagarnos para que estudiemos, de verdad, pero la fe transforma cualquier entorno y cualquier hijo o hija. Amén. Dios les bendiga a todos los que estuvieron conectados. Denle me gusta a este video y compártanlo.